Buenos días, el Señor los bendiga, sus misericordias son nuevas cada mañana y esto significa algo muy poderoso y es el poder que Él nos dio por medio de su Espíritu que está en nuestra mente, es renovar nuestra mente todos los días. El Señor en su misericordia, en su gracia, Él sabía lo que necesitábamos y nuestra mente se tiene que renovar todos los días con pensamientos nuevos que se alinean a sus pensamientos, que se alinean a la palabra de Dios y por eso es tan importante leer, meditar y escuchar la palabra. Estamos en el libro de Mateo, en los evangelios, y es tan importante porque los evangelios es cuando Jesús estuvo acá en la tierra. El Dios viviente caminó y transitó la tierra y estuvo para hacer el cumplimiento a su palabra. Vamos hoy a estudiar la primera parte del capítulo 7, ya que hay muchos puntos importantes para reflexionar y vamos a leer entonces Mateo 7. El juzgar a los demás. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan, busquen, llamen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da serpiente? Pues si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La puerta estrecha y la puerta ancha. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Vamos a reflexionar en esta primera parte porque tiene puntos muy importantes. Tiene puntos tan importantes como la regla de oro, que está en el versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Las reglas del mundo dices que no hagas a nadie como no quieres que te hagan a ti, porque el mundo y la carne siempre se cohíbe de dar lo bueno, siempre te dice no hagas, cuando la ley del Señor te dice trata a los demás tal como quieres que ellos te traten a ti. Entonces la primera reflexión de esta parte tan importante de el capítulo 7 es la regla de oro. Es tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Es pensar cómo yo estoy tratando a las personas más cercanas a mí, realmente como yo quiero que ellos se comporten conmigo. Dar el amor de Cristo es muy difícil y es el mandamiento, es amar a los demás. Y hay otra reflexión que me llamó mucho la atención y que quiero que meditemos hoy, que está en este capítulo 7, y es la de los cerdos y las perlas. Siempre me ha llamado la atención la advertencia de Jesús de no dar lo sagrado a los perros ni echar perlas a los cerdos. Se puede comprender mejor cuando entendemos el periodo histórico y la costumbre judía. Los perros no estaban domesticados, eran salvajes y malos, capaces de ataques feroces y mataban. En ese entonces, los cerdos también eran animales ritualmente impuros y los judíos no podían comer su carne ni usarlos para sacrificios. Entonces, meditemos en la frase lo sagrado. Se refiere al Evangelio. Se refiere al Evangelio del reino de Dios, el reino eterno. Y Jesús
les está diciendo a los oyentes y nos está diciendo hoy a nosotros que no confiemos el evangelio del reino del Señor y lo echemos en sus perlas a los que dan clara evidencia de rechazar el evangelio con desdén y desprecio empedernido. Es decir, el mayor tesoro que tenemos es el reino de Dios y su justicia. Es ese reino eterno que Él vino a enseñarnos y que Él vino a darnos. Y por eso acá le está diciendo y nos está diciendo a nosotros que ese tesoro que es el evangelio, cuando estamos enfrentándonos a esas personas que lo desprecian y que dan clara evidencia de que lo rechazan, quiere decir que lo más valioso que nosotros tenemos lo cuidemos de entregarlo o de desgastarnos a esas personas que han dado evidencia, que están opuestas a lo más hermoso que tenemos, que es el tesoro de nuestra salvación y del reino de Dios, que es la eternidad. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros con nuestros actos, aun siendo salvos, porque la salvación no se pierde, reflexionando esta mañana en esto, cuántas veces nosotros nos estamos comportando indirectamente como aquellas personas necias que rechazan la salvación, que rechazan el reino celestial, el reino de nuestro Padre celestial, ese reino eterno, esa eternidad con Él, esa santidad, ese proceso de santificación? ¿Será que nosotros a veces nos comportamos como esas personas necias que andan en un desprecio empedernido? Esta mañana quiero orar por eso. Quiero orar para que seamos personas sabias y para que sepamos. Esta mañana, Señor, te pedimos porque seamos sabios en tu espíritu. Yo te pido, Señor, que podamos reflejar, que podamos predicar, que podamos vivir con tu amor, sobre todo tratando a los demás como siempre anhelamos que nos traten a nosotros, con tu amor genuino. Padre, te pedimos perdón por a veces ser tan necios, por a veces comportarnos como esas personas que evidencian, que rechazan tu reino. Te pedimos, Señor, que seamos esos discípulos tuyos, hacedores del bien, de la gracia y la misericordia tuya. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos protejas, Padre, te pedimos que te quedes con nosotros durante el día, Señor, que quites esa necedad y que nos llenes de tu gracia y de tu favor, que lo podamos dar a los demás. Padre, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.